Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy seguimos con nuestra guía, nuestro curso sobre la renta, la declaración de la renta, en su capítulo número 6, rendimiento de actividades económicas en estimación directa. Y como ya sabéis, esta es una guía patrocinada por OptiRenta, los especialistas en la declaración de la renta. Más de 50 profesionales se van a encargar de absolutamente todo que tiene que ver con tu declaración de la renta, así no sufres el estrés de estos meses, pero es que además van a conseguir que no pagues de más en la declaración de la renta. Todos los años, todas las campañas, hay cientos de millones de euros que se pagan de más. Y dirás, ¿y cómo puede ser esto? Bueno, pues muchas veces gente que no está obligada a hacer la declaración de la renta y no la hace. Y bueno, pues seguramente le salía a devolver. Y por otro lado, y esto es la mayoría, muchísima gente que no aplica esas reducciones, deducciones que podría aplicar bien nacionales, bien autonómicas en la declaración de la renta. Estamos hablando de una media de 300 a 400 euros que, bueno, pues se dejan de cobrar o se dejan de reducir en la renta. Vamos, que al final se pagan de más por no hacer bien esa declaración de la renta. Así que ya sabes, es que te sale rentable que te la hagan profesionales. Además, pues con la tranquilidad y seguridad que te van a dar esos 50 profesionales especializados. Ahí abajo lo tienes, OptiRenta. Y ahora sí, bienvenidos a la sexta entrega de nuestra completa serie sobre la declaración de la renta en España. Hoy nos vamos a sumergir en los fundamentos de los rendimientos de actividades económicas, para todos vosotros que sois autónomos, con especial atención al régimen de estimación directa en la que estáis la mayoría de vosotros. Ya bien sea porque eres autónomo, empresario individual o simplemente estás interesado en la fiscalidad de las actividades económicas, pues este vídeo es para ti. ¿Qué son los rendimientos de actividades económicas? Bueno, pues los rendimientos de actividades económicas en el contexto del sistema tributario español se refiere a aquellos ingresos que obtienen las personas físicas como resultado de realizar de forma habitual, personal y directa una actividad económica sin que dicha actividad sea por cuenta ajena, es decir, sin que exista una relación laboral. Estas actividades pueden ser empresariales, profesionales o artísticas y están reguladas por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Tipos de actividades económicas. Pues tenemos las actividades empresariales, se caracterizan por la producción y distribución de bienes mediante la combinación de factores de producción, capital y trabajo. Incluyen tanto actividades comerciales, venta de bienes, como industriales, producción de bienes. Actividades profesionales se refieren a la prestación de servicios que requieren la obtención de una titulación específica o a la realización de trabajos que, aun sin requerir titulación, se consideran por su naturaleza como profesionales. Ejemplos, pues por ejemplo, servicios legales, arquitectónicos, de ingeniería, médicos, entre muchos otros. Actividades artísticas. Bueno, pues comprenden la creación y producción en el ámbito artístico, así como la prestación de servicios relacionados con las artes. Características principales. Bueno, pues realización habitual. La actividad debe realizarse de forma habitual, no siendo suficientes los actos aislados o esporádicos. Autonomía. Se lleva a cabo de manera autónoma y personal, sin constituir relación laboral con un empleador. Directa, porque implica una gestión directa de la actividad por parte del contribuyente que se involucra personalmente en su desarrollo. Obligaciones fiscales. Bueno, pues los contribuyentes que realicen actividades económicas están sujetos a una serie de obligaciones fiscales, que incluye las siguientes. Primero, declaración de ingresos. Deben declarar los ingresos obtenidos por sus actividades económicas, deduciendo los gastos permitidos para determinar el rendimiento neto. Pagos fraccionados. Es posible que tengas que realizar pagos fraccionados del IRPF a lo largo del año, basándonos en los rendimientos netos de la actividad. El IVA, pues generalmente debe darse de alta en el régimen correspondiente del impuesto sobre el valor añadido, IVA, salvo, bueno, pues excepciones específicas.
Contabilidad y registro, dependiendo del régimen de estimación bajo el cual se declaren los rendimientos, directa simplificada, directa normal o estimación objetiva, que son los famosos módulos, bueno, pues puedes estar obligado a llevar libros de contabilidad y otros registros fiscales. Los rendimientos de actividades económicas representan una categoría importante dentro de la fiscalidad española, con implicaciones directas en la carga tributaria del contribuyente y en la gestión de sus obligaciones fiscales. Aspectos básicos de los rendimientos de actividades económicas. Definición y clasificación. Bueno, pues se clasifican según la actividad empresarial, profesional o artística. Cada categoría tiene sus propias normas y deducciones aplicables. Obligaciones formales. Registro de facturas emitidas y recibidas, libros de ingresos y gastos, inversiones y provisiones, pues al final son esenciales para justificar la actividad económica. Régimen de estimación en los rendimientos de actividades económicas. Los rendimientos de actividades económicas, ya hemos dicho, son categoría clave dentro del sistema tributario español, específicamente en el contexto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Bueno, pues estos rendimientos se derivan de la realización de actividades empresariales, profesionales o artísticas de manera autónoma. Vamos con algunos aspectos básicos que todo contribuyente debería conocer sobre los rendimientos de actividades económicas. Definición y clasificación. Bueno, actividades empresariales incluyen aquellas que implican la organización por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos con el fin de invertir en la producción o distribución de bienes o servicios. Como ya hemos dicho, las actividades profesionales, aquellas que requieren una titulación específica o que se realizan de forma independiente, ofreciendo servicios que requieren una cualificación profesional. Actividades artísticas comprenden la creación y producción artística, así como la realización de actividades relacionadas con las artes y el espectáculo. Obligaciones formales. Bueno, pues dependiendo del régimen fiscal bajo el cual se opere, los contribuyentes pueden estar obligados a cumplir con diversas obligaciones formales. Por ejemplo, llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio para aquellos en estimación directa normal. Registrar ingresos y gastos, también bienes de inversión y provisiones para aquellos que se acogen a la modalidad de estimación directa simplificada. Y emitir y conservar facturas de sus operaciones comerciales. Régimen de estimación. Los rendimientos se pueden determinar bajo diferentes regímenes de estimación, siendo los principales la estimación directa, normal y simplificada, y la estimación objetiva o módulos. Estimación directa normal, bueno, pues para contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 600.000 euros o que, bueno, pues voluntariamente opten por este régimen. Y esto requiere una contabilidad completa. Estimación directa simplificada, donde están la gran mayoría de los autónomos, bueno, pues aplica para aquellos con ingresos anuales inferiores a 600.000 euros, con obligaciones contables y fiscales un poquito más reducidas. Y por último, la estimación objetiva o los módulos, basada en módulos y se aplica según ciertos parámetros fijados por la administración, como metros cuadrados del local, número de empleados, potencia de la luz, entre muchos otros. Gastos deducibles. Y es que los gastos deducibles son aquellos necesarios para la obtención de los ingresos y pueden incluir, entre otros, bueno, pues los gastos de personal, las compras de mercadería, servicios exteriores, arrendamientos, reparaciones, suministros y amortizaciones. Y vamos con las amortizaciones, y es que la amortización de los elementos del inmovilizado utilizados en la actividad económica pertinente, pues tienen la deducción de su coste a lo largo de la vida útil. Los métodos y los periodos de amortización están regulados y varían según el activo. Pagos fraccionados. Bueno, pues los contribuyentes en régimen de estimación directa están obligados a realizar pagos fraccionados del IRPF a lo largo del año basado en los rendimientos netos del ejercicio anterior. Y los contribuyentes que estén en estimación directa simplificada lo harán, igual que los que están en estimación objetiva, a través de los impuestos trimestrales. Ventajas e incentivos. Bueno, pues existen incentivos fiscales y deducciones específicas para fomentar ciertas actividades económicas. Por ejemplo, inversiones en I+D+I, empleo de personas con discapacidad, energías renovables, entre otras muchas cosas.
Régimen de estimación directa en actividades económicas. Como ves, comprender estos aspectos básicos de los rendimientos de actividades económicas es esencial para cualquier contribuyente que realice este tipo de actividades, ya que van a impactar directamente en la forma de gestionar sus obligaciones fiscales y en la optimización de su carga tributaria. El régimen de estimación directa es uno de los métodos que la legislación española ofrece para determinar el rendimiento neto de las actividades económicas en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este régimen se aplica a las actividades empresariales, profesionales y artísticas y se basa en la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos deducibles efectivamente incurridos y justificados por el contribuyente. Se divide en dos modalidades, la estimación directa normal y la estimación directa simplificada, como te decía, en la que están la mayoría de los autónomos. Estimación directa normal. Características. Aplicabilidad. Bueno, pues lo primero, que es obligatorio para contribuyentes con un volumen de operación superior a los 600.000 euros durante el año anterior. Pero también, bueno, pues se puede optar a este sistema de manera voluntaria para esos contribuyentes que tengan ingresos inferiores. Contabilidad, pues requiere llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio, incluyendo el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Deducciones, se pueden deducir todos los gastos necesarios para la obtención de ingresos, siempre que estén debidamente justificados. Amortizaciones, pues se admiten conforme a las tablas de amortización oficialmente reconocidas. Obligaciones, bueno, pues tienes obligación de llevar libros contables que reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la actividad. Y la obligación de realizar pagos fraccionados. Estimación directa simplificada. Vamos con las características. Aplicabilidad. Bueno, pues está dirigida a contribuyentes con un volumen de operación no superior a los 600.000 euros el año inmediatamente anterior. Aquellos que ejerzan actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras tienen límites específicos establecidos por la normativa. Simplificación contable. Las obligaciones contables, bueno, pues son menos exigentes que en la modalidad normal. No es necesario llevar libros oficiales de contabilidad, aunque sí libros de registro de ventas e ingresos, de compras y gastos y de bienes de inversión. Deducciones y amortizaciones. Bueno, pues similar a la estimación directa normal, permite deducir gastos necesarios para la obtención de ingresos, incluyendo un sistema simplificado de amortización. Obligaciones, y es que aunque es simplificada, pues se mantienen las obligaciones de registro y justificación de ingresos y gastos, así como la realización de esos pagos fraccionados. Elección y cambio de régimen. Los contribuyentes pueden elegir entre la estimación directa normal y simplificada, siempre y cuando no estén por encima de los 600.000 euros anuales. Pero pueden elegir según su conveniencia y según cumplan los requisitos. Es posible cambiar de régimen, pero generalmente se requiere mantenerse en el elegido durante un mínimo de 3 años, salvo que se superen los límites de facturación o se modifiquen las circunstancias que motivaron la elección. Importancia de la elección adecuada. Bueno, pues la elección del régimen de estimación directa adecuada es crucial, ya que impacta en las obligaciones fiscales y contables del contribuyente. La modalidad simplificada ofrece un marco menos exigente y podría ser beneficioso para pequeñas empresas y autónomos, mientras que la modalidad normal ofrece más flexibilidad en la deducción de gastos y también de amortizaciones para empresas de mayor tamaño. Es recomendable que los contribuyentes evalúen cuidadosamente su situación con la ayuda de asesores fiscales para tomar las decisiones más ventajosas para sus intereses y también para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. Deducciones comunes en los rendimientos de actividades económicas en estimación directa. En el régimen de estimación directa, tanto en su modalidad normal como simplificada, los contribuyentes pueden deducir una serie de gastos necesarios para la obtención de los ingresos por actividades económicas. Estas deducciones son fundamentales para determinar el rendimiento neto de la actividad, que será la base sobre la cual se calculará el IRPF. A continuación te cuento algunas deducciones comunes permitidas en este régimen.
Gastos de personal. Bueno, pues incluyen los salarios, seguros sociales de los empleados, así como cualquier otro coste derivado de la relación laboral. También se pueden deducir las indemnizaciones a trabajadores y las contribuciones a planes de pensiones de los empleados. Gastos de compras. Se refiere a la adquisición de mercaderías, materias primas y otros insumos necesarios para el proceso productivo o la actividad comercial. Estos gastos deben estar directamente relacionados con la actividad y ser necesarios para la obtención de ingresos. Servicios externos. Aquí se incluyen los servicios profesionales independientes, como por ejemplo asesores, abogados, auditores, los servicios de reparación y conservación, los alquileres de locales y equipos utilizados en la actividad y los gastos en servicios de publicidad, transporte y suministros. Gastos financieros. Los intereses de préstamos y créditos destinados a la actividad económica son deducibles, siempre y cuando estos préstamos se hayan solicitado para financiar la actividad. No obstante, existen límites en la deducción de gastos financieros en función de la cuantía de la deuda y los ingresos obtenidos. Amortizaciones. La depreciación de los bienes del inmovilizado material, edificios, máquinas, equipos informáticos y del inmaterial, patentes, licencias, que se utilizan en la actividad pueden ser deducidos a través de la amortización. Las tasas de amortización deben ajustarse a lo establecido en las tablas oficiales de amortización, aunque la modalidad simplificada ofrece una simplificación en este aspecto. Provisiones y gastos de difícil justificación. En la modalidad normal de la estimación directa se pueden deducir provisiones específicas y ciertos gastos de difícil justificación dentro de los límites establecidos por la normativa fiscal. Otros gastos deducibles. Bueno, pues otros gastos que también pueden ser deducidos incluyen impuestos directamente relacionados con la actividad económica, excluyendo el IRPF, gastos de formación relacionada con la actividad y gastos en I+D+I. Consideraciones importantes. La justificación de gastos. Es fundamental disponer de facturas o justificantes que acrediten los gastos realizados, y es que la agencia tributaria puede requerir esta documentación en cualquier revisión o inspección. Limitaciones y condiciones. Bueno, pues algunas deducciones tienen limitaciones específicas o requieren el cumplimiento de ciertas condiciones para su aplicación. Es importante conocer detalladamente la normativa aplicable. Y es que el conocimiento y la correcta aplicación de estas deducciones comunes en la estimación directa son claves para optimizar la carga fiscal, reduciendo de manera legítima el rendimiento neto de la actividad económica y, por ende, el IRPF a pagar. Errores comunes a evitar en los rendimientos de actividades económicas cuando hablamos de estimación directa. El régimen de estimación directa, utilizado por, como decíamos, autónomos y empresarios, para determinar ese rendimiento neto de sus actividades económicas en el IRPF, puede llegar a ser un tanto complejo. Conocer los errores más comunes pues te puede ayudar a evitarlos y a optimizar la declaración de la renta. Vamos con algunos de estos errores, vamos con los más frecuentes. Primer error, no deducir todos los gastos permitidos, y es que es uno de los errores más comunes, no aprovechar la totalidad de los gastos deducibles permitidos por la ley. Esto incluye desde gastos de personal hasta amortizaciones. La falta de conocimiento sobre qué gastos son deducibles puede llevarnos a pagar más de lo necesario. La falta de justificación de los gastos, y es que todos los gastos deducidos deben estar debidamente justificados con facturas, recibos o contratos. No conservar adecuadamente estos documentos o no disponer de ellos en el caso de ser requeridos por la agencia tributaria puede resultar en no aceptación de esos gastos deducidos. Incorrecta aplicación de las amortizaciones. Bueno, las tablas de amortización establecen los porcentajes máximos y los años de vida útil de los distintos activos. Bueno, pues aquí se produce un error frecuente al aplicar incorrectamente estos porcentajes o no actualizar el valor de los activos, lo cual puede llevar a deducciones incorrectas. Otro error habitual es no realizar los pagos fraccionados. Y es que en el régimen de estimación directa es obligatorio realizar pagos fraccionados. Olvidar realizar estos pagos o hacerlos fuera de plazo pues puede acarrear sanciones e intereses de demora. Uno muy común, mezclar gastos personales con los de la actividad. Y es que deducir gastos personales como si fueran gastos de la actividad, pues es un error, que además nos puede llevar a serias consecuencias fiscales. Y es que es importante mantener una clara separación entre ambos mundos. No revisar los límites de facturación, y es que el régimen de estimación directa simplificada tiene límites de facturación. Si los superamos y no cambiamos al régimen de estimación directa normal, pues podemos tener sanciones. Es importantísimo revisar este límite cada año.
Otro error, desconocimiento de los cambios legislativos, y es que la normativa fiscal está sujeta a cambios y actualizaciones. No estar al tanto de estas modificaciones pues nos puede llevar a errores en la declaración. Por eso es crucial mantenerse informado y adaptarse a estos cambios legislativos. Otro error son los errores contables. La estimación directa exige una contabilidad ordenada y ajustada al Código de Comercio. Si cometemos errores contables como registrar incorrectamente los ingresos o los gastos, pues esto puede afectar significativamente al resultado de nuestra declaración. Pero vamos ahora con la parte positiva. Vamos a ver una serie de consejos para evitar estos errores. Primero, mantén una contabilidad detallada. Usa software de contabilidad o contrata a un profesional para asegurar el correcto registro de todas las operaciones. Guarda todos los documentos justificativos. Conserva facturas, recibos, contratos durante el periodo requerido por la ley. Infórmate sobre los gastos deducibles. Revisa la normativa fiscal o consulta con un asesor para entender qué gastos sí te puedes deducir. Permanece actualizado, y es que hay que mantenerse informado sobre los cambios en la legislación fiscal que puedan llegar a afectar a tu declaración de la renta. Separa de manera estricta tus gastos personales de los de la actividad. Utiliza incluso cuentas bancarias separadas para los gastos personales y los de la actividad económica. Y es que evitar estos errores te ayudará a optimizar tu declaración bajo el régimen de estimación directa, asegurándote además el cumplimiento fiscal y minimizando tu carga tributaria de manera efectiva. Vamos con unos consejos prácticos en los rendimientos de actividades económicas cuando estamos en estimación directa. Mantenerse adecuadamente dentro del régimen de estimación directa, tanto en su modalidad normal como simplificada, es esencial para optimizar la declaración del IRPF de actividades económicas. Vamos con algunos consejos para la gestión fiscal cuando estamos en estimación directa. Conoce los gastos deducibles. Fundamental, familiarízate con esa lista de gastos deducibles aplicables a tu actividad, y esto, como decíamos, incluye gastos de personal, arrendamiento, suministros, gastos financieros y muchos más. Asegúrate de que cada gasto esté justificado y sea necesario para la actividad. Mantén una contabilidad detallada. Aunque el régimen simplificado ofrece simplificaciones, llevar una contabilidad ordenada y detallada te ayudará a tener un control más claro de la situación financiera de tu negocio. Si además utilizas software de contabilidad adaptado a esas necesidades de tu actividad, pues mucho mejor. Conserva todos los documentos justificativos, guarda facturas, contratos, recibos y cualquier otro documento que justifique los ingresos obtenidos y los gastos en los que has incurrido durante al menos, y esto es importante, ingresos y gastos, el plazo establecido por la ley, mínimo 4 ejercicios, 5 años. Esto es esencial para defender tu posición en caso de inspección. Planifica las amortizaciones, revisa la tabla de amortizaciones, asegúrate de aplicarlas correctamente a esos activos de tu negocio. Considera la posibilidad de ajustar el plan de amortización de acuerdo con las necesidades y la realidad de tu actividad. Importantísimo, realiza los pagos fraccionados. Asegúrate de cumplir con esos pagos fraccionados del IRPF. Estos pagos se basan, si estamos en directa, en los resultados del año anterior, y si estamos en la simplificada, pues lo que nos vaya dando el resultado trimestral. Revisa regularmente la legislación fiscal. Mantente al día con los cambios en la legislación que puedan afectar a tu actividad. Cambios en las tasas de impuestos, en los gastos deducibles o en los requisitos de documentación, pues al final pueden impactar de manera importante en tu carga tributaria. Utiliza las deducciones y bonificaciones disponibles. Bueno, pues investiga, aplica las deducciones y bonificaciones fiscalmente disponibles para actividades económicas, como esos incentivos por inversión en I+D+I, por empleo de personas con discapacidad y muchas otras. Y muy importante, considera la asesoría profesional. Si tu situación es complicada o simplemente prefieres aprovecharte al máximo de esas posibilidades de optimización fiscal, considera contratar a un asesor fiscal. Este profesional puede ofrecerte una visión experta y consejos personalizados. Aquí tienes OptiRenta. Sé preciso con los ingresos y gastos. Registra los ingresos y gastos de manera precisa y en el momento correcto. Y es que esto es crucial para el cálculo adecuado de tu base imponible y para evitar errores que podrían resultar en sanciones. Preparación para las inspecciones. Aunque mantengas tus cuentas al día y cumplas con todas las obligaciones fiscales, siempre existe la posibilidad de una inspección. Bueno, pues mantén tu documentación organizada y accesible para facilitar este proceso si se presenta. Bueno, pues siguiendo estos consejos podrás navegar el régimen de estimación directa de manera más efectiva. Te asegurarás del cumplimiento fiscal y de optimizar tu situación tributaria.
Así que ya sabes, comprender los aspectos básicos y el régimen de estimación directa es fundamental, bueno, pues para los autónomos y empresarios individuales en España. Este conocimiento te permitirá, como ya decíamos, navegar con confianza la declaración de tus rendimientos de actividades económicas, optimizar tu carga fiscal y asegurarte del cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Y bueno, pues si este vídeo te ha sido útil, no olvides darle al like, suscribirte a nuestro canal y, muy importante, compartir este contenido con todo aquel que pueda estar interesado. Y si tienes preguntas sobre los rendimientos de actividades económicas en el régimen de estimación directa, pues ya sabes, deja tus consultas en los comentarios, estaremos encantados de leerlas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir lo que te pido siempre, y es que te suscribas a este canal, le des hasta en la cabeza, aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir aprendiendo con esta guía completa de la declaración de la renta, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.